Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy aquí en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, en compañía del señor gobernador, doctor Mauricio Aguilar Montaño, y el señor alcalde, doctor Juan Carlos Cárdenas, tuvimos hoy el puesto de mando unificado del orden nacional, con más de 500 participantes de todo el país, instituciones básicamente del sector salud, gobernadores, entes territoriales, EPS e IPS, donde evaluamos el avance y la situación del Plan Nacional de Vacunación hasta el momento. Como ustedes deben haber escuchado, nosotros ya tenemos en el país, han llegado más de casi de 14.200.000 vacunas. En este momento, el día de ayer, alcanzamos el hito de haber aplicado 9 millones de vacunas a nivel nacional y también logramos por primera vez el récord de aplicar más de 250.000 vacunas en un día. 255 aplicamos ayer, con esfuerzo de todos los departamentos, de todas las EPS, IPS, donde ha sido notable y notorio el esfuerzo que ha realizado y la capacidad que ha tenido el departamento de Santander y la ciudad de Bucaramanga, con porcentajes de vacunación muy cercanos al 90% en los grupos de riesgo que hemos ido avanzando, en las etapas 1 y 2 en particular. Estamos en la etapa 3, es una etapa que tiene bastantes retos porque son 9.500.000 personas que hay que vacunar en esta etapa, grupos poblacionales muy grandes, de los mayores de 50 años, grupos especiales también muy importantes para el país, como son los grupos de fuerzas militares y de la policía, que nos dan la seguridad a nuestra nación, los grupos de maestros, que son aquellos que van a permitirnos la presencialidad completa en la educación a partir del mes de julio, cuando completemos la segunda etapa de vacunación, y en este momento ya le entregamos esta semana a esos dos grupos, fuerzas militares y magisterio, la totalidad de las vacunas que se requieren para la primera dosis de vacunación, y durante el mes de junio estaremos entregando la segunda dosis. El día de hoy se culmina la entrega a todos los departamentos del país de las vacunas que se requieren para fuerzas militares y magisterio. De manera que aquí hay un reto que es muy importante y que lo comunicamos a todos los departamentos del país sobre avanzar muy rápidamente en la vacunación de maestros y en la vacunación de las fuerzas militares y de la policía. También hay otros grupos muy importantes, el grupo de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros grupos también de personas con comorbilidades que ya fueron cargados y están siendo sujetos de vacunación. Entonces, digamos que ese es el reto y ese es el objetivo grande que hemos revisado a nivel territorial. A nivel nacional también se evaluaron las situaciones específicas de cargas de bases de datos, que en algunos casos hay que acelerar el cargue de algunos de estos grupos, y también se evidenció la necesidad de avanzar muy rápidamente en los temas de pago a las IPS para el proceso de vacunación y otros procesos que son también asimismo muy importantes. Dos llamados críticos, un primer llamado al tema de acelerar en este fin de semana la vacunación mediante campañas masivas en los departamentos y especialmente en las grandes capitales. Tenemos ese reto de abrir para población mayor de 55 años la vacunación en este fin de semana, lograr que la gente entre, se vacune ya sin agendamiento, manejar obviamente los temas de aglomeración para evitar que no sea tan amplia la aglomeración, pero evidentemente avanzar en la vacunación. Y segundo, tema muy importante, también se ha hecho público en la nueva resolución sobre emergencia sanitaria, que la extiende hasta el 31 de agosto. Una emergencia sanitaria nueva, que es muy importante que lo tengamos claro, es una emergencia sanitaria con un marco de referencia diferente. Las anteriores emergencias sanitarias se han orientado fundamentalmente
centrado en la contención de la pandemia, en reducir el contagio, en manejar esto. Seguimos obviamente con ese objetivo, pero esta tiene un espectro mucho más amplio porque lo que buscamos es sustentar desde el sector salud la reactivación del país. Y ustedes nos preguntarán, ¿estamos pensando en reactivación cuando estamos en la parte más dura del tercer pico? Sí, señores. Tenemos previsto que este tercer pico se va a extender seguramente las próximas 2 o 3 semanas, vamos a seguir afectados, pero no podemos aquí estar esperando a que llegue y se acabe el pico para poder empezar a pensar cómo va a reactivar este país. De manera que aquí el objetivo es reactivar con protocolos de bioseguridad dentro de un nuevo marco de referencia, donde ya no tengamos temas tan restrictivos, pero donde sí tengamos la posibilidad de ampliar aforos, de hacer que el país vuelva a funcionar, de reactivar la educación, de reactivar todo el tema laboral y los diferentes sectores culturales y económicos de Colombia. Entonces, Bucaramanga es un escenario, creo que absolutamente óptimo para tener esta visión del departamento de Santander, un departamento progresista, con capacidad de trabajo, con una gran dirigencia privada y pública, de manera que ese es el mensaje importante, digamos, en el ámbito también de lo que significa estos 3 meses de emergencia sanitaria y, como ya lo ha anunciado el presidente de la República, también de progresar rápidamente la reactivación. Yo le daré la palabra al señor gobernador para que complemente y al señor alcalde también. Señor Bueno, muchas gracias, señor ministro Fernando Ruiz, muy agradecidos por todo el trabajo y la participación desde este puesto más unificado aquí en nuestro departamento de Santander y en la ciudad de Bucaramanga. Sin duda, pues muy importante hablar de las cifras, son más de 580.000 vacunas o dosis que han llegado a nuestro departamento de Santander, donde hoy el 100% de estas dosis se han distribuido en todo nuestro territorio. Hoy un 80% de estas dosis han sido aplicadas, que suman alrededor de 467.000 biológicos aplicados y que estamos avanzando también para tener esa capacidad de respuesta. Y una cifra muy importante, que son más de 144.000 santanderianos que ya cuentan con las 2 dosis. Esto nos quiere decir que estamos avanzando en ese gran propósito, como lo ha dicho el señor ministro, el doctor Gerson Bermón, que también podemos tener mayor capacidad de respuesta porque lo hemos logrado hacer. Entonces, entre más rápido apliquemos estos biológicos, pues también estaremos salvando vidas. Pero también otro mensaje claro, que lo decía el señor ministro, el llamado a las EPS, que no nos podemos estar demorando con la entrega de los resultados de las pruebas de COVID-19, porque estamos tardando entre 18 o 20 días y algunas de ellas pues prácticamente los resultados de esta manera tardíos pues no nos está garantizando realmente acortar esas cadenas de contagio. El fortalecimiento de la estrategia PRAS en nuestro departamento, en el área metropolitana, seguimos avanzando. Y un mensaje muy claro, muy importante en materia de reactivación. Ya como decía el señor ministro, nosotros hoy tenemos una situación muy preocupante en nuestro departamento de Santander. Tenemos más de 160.000 personas en pobreza extrema. Fueron más de 178.000 empleos que se han perdido producto de la pandemia, y hoy lo que más queremos hacerlo con esa reactivación segura es que más sectores se puedan reintegrar a esa actividad productiva y que podamos seguir avanzando en ese gran propósito. 2 tareas importantes: vacunación fundamental y la reactivación segura, para poder lograr que en Santander y en el área metropolitana logremos pues el beneficio a toda nuestra población santanderiana. Pero yo creo que hoy hay que reconocer que Santander, con esas deudas históricas, logramos duplicar toda la capacidad instalada de camas UCI, que teníamos alrededor de 318 camas UCI y hoy tenemos más de 660. Es una cifra muy importante, es una deuda social histórica que el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional nos ha podido cumplir y ayudar para poder tener esa capacidad de respuesta en todo nuestro territorio, y que a pesar de que hoy tenemos una alta ocupación prácticamente del 98% en área metropolitana y en el departamento de Santander, todavía tenemos esa capacidad de respuesta que, por fortuna y toda la articulación que desde el Ministerio se nos han venido dando, pues estamos trabajando al igual que con la misma Secretaría de Salud del departamento y los demás secretarios. Estos son los mensajes que queremos generar hoy para que Santander se reactive de manera oportuna y desde luego sigamos salvando vidas con el Plan Nacional de Vacunación. Muchas gracias, señor gobernador. Señor alcalde. Ministro, gobernador, yo diría que vacunarse es reactivarse.
y yo creo que celebro la forma como se está enfocando este nuevo decreto de emergencia sanitaria, porque efectivamente hoy necesitamos volver a recuperar la economía, volver a recuperar los puestos de trabajo. Tenemos retos, como lo decía el gobernador, tenemos que seguir avanzando en que las pruebas podamos analizarlas hacerla aquí en la ciudad de Bucaramanga, en el área metropolitana. Hay capacidad, ministro, y yo creo que ese sería un paso importante porque necesitamos seguir haciendo pruebas, revisando y sabiendo dónde están los contagios para seguir tomando decisiones. Ya Bucaramanga, a través de la gobernación, en el día de hoy recibirá más de 200.000 vacunas. Podemos decir que ya hay vacunados cerca de 113.000, que para la población de rebaño que esperamos es ya 1 de cada 4 bumangueses que están vacunados, y eso nos da la confianza para poder abordar esta nueva fase de reactivación segura. También muy atentos a la ocupación de camas UCI, definitivamente no vamos a bajar la guardia, ahí hay que revisar, articular de pronto los casos no COVID, si se pueden hacer de pronto algunos aplazamientos de intervenciones no urgentes. Y yo estoy convencido que con esta ya la tercera etapa, ministro, vamos a tener la posibilidad de volver a algo importante que tiene que ver la educación, el regreso a las aulas escolares. Esperamos que tan pronto se reinicien las actividades escolares después de este periodo de vacaciones, podamos otra vez tener a los niños, niñas, jóvenes, a los universitarios en las aulas de clase. Y esto nos va a permitir también de alguna manera seguir recuperando la economía y se genera una cantidad de oportunidades de trabajo para muchos ciudadanos bumangueses. Y esa articulación con el área metropolitana para poder avanzar en algo muy importante que lo hemos observado, lo observamos en el día de ayer, tiene que ver con la letalidad. La letalidad de la ciudad viene reduciéndose después del primer pico de agosto, el de diciembre, enero, y en este caso, pero, insisto, acá la invitación es a todos los ciudadanos de la ciudad, del área metropolitana y del departamento, es al autocuidado. Hay que mantener las buenas prácticas del tapabocas, del distanciamiento social y obviamente de evitar cualquier tipo de aglomeraciones. Yo creo que en la medida que podamos de alguna manera seguir avanzando en vacunación, vamos a tener las oportunidades de ampliar horarios en restaurantes, poder volver a tener eventos públicos, la presencia en los colegios. Yo cierro con unas felicitaciones, ministro, usted y todo su equipo de trabajo, con Gerson Bermón, con el viceministro Moscoso y todos, Julián Fernández, han hecho un trabajo espectacular, y simplemente decir que cuente con los alcaldes, el señor gobernador, para que realmente ese espacio anhelado de volver a esa nueva realidad sea lo más pronto posible. Gracias, alcalde. Vamos a tener esta tarde una reunión también con los gremios. Vamos a estar sentados con ellos mirando cómo será el proceso de reactivación y recogiendo un poco sus inquietudes al respecto. Par de preguntas. Es la cifra más alta de contagiados en Colombia. Sí. En este momento Bucaramanga tiene una ocupación en camas UCI superior al 90% y se está hablando de un triaje de las clínicas, un triaje ético para la ocupación de esas camas UCI. ¿No es contraproducente pretender abrir la economía cuando estamos en la etapa más difícil de la pandemia? Sí, claramente. En primer lugar, el tema de triaje ético es un tema que se pone allí a plantear, pero en realidad no es una realidad como tal. Realmente nosotros tenemos, como decía el gobernador, una capacidad de cuidado intensivo suficiente para ir abordando los temas. Obviamente, siempre va a haber alguna lista de espera de algún tiempo de las personas que vayan llegando a la unidad de cuidado intensivo. Cuando hay una situación de estrechez, siempre se va a estar esperando una cama que la cubra, pero nosotros no estamos aquí seleccionando poblaciones bajo unos triajes como se ha visto en otros lugares del mundo. Colombia precisamente por eso pudo crecer de 5.300 a más de 13.000 camas de cuidado intensivo. Hoy día en Latinoamérica somos probablemente el país con mayor proporción de camas de cuidado intensivo por habitante. De manera que es muy importante esa claridad. Y lo que respecta a si es el momento o no es el momento, nosotros tenemos que hacer una planeación para lo que será el semestre entrante. Nosotros no podemos estar esperando, no vamos a ser tan irresponsables de estar abriendo exactamente en el momento de la pandemia. Va a ser el pico, vamos a hacer una gradualidad, pero esa gradualidad tiene que empezar seguramente desde el mes de junio, creciendo en la manera que va bajando la afectación.
Tuvimos el día de mayor número de contagios en Colombia, pero también tuvimos el día de mayor número de vacunados. Entonces esas realidades tenemos que sopesarlas. No podemos mantener cerrado un país con los índices de pobreza crecientes que va del gobernador, porque la pobreza, la falta de los problemas de seguridad alimentaria, los problemas de salud mental también son pandemia, y en eso tenemos que ser absolutamente responsables. Ya, siguiente pregunta. Doctor Mauricio, ¿cuándo se reactivaría el departamento de Santander como se ha anunciado? ¿Hay alguna fecha? Nosotros precisamente queremos escuchar hoy a los gremios, que ha sido una de las peticiones, y ya que está la máxima autoridad de salud aquí, el señor ministro, precisamente es poder concertar frente a los requerimientos, frente a esas peticiones, de poder generar una reactivación económica segura. Nosotros estamos mostrando cifras no solo de desempleo, de crecimiento de la pobreza, pero también de cómo avanza el Plan Nacional de Vacunación en nuestro departamento de Santander. Somos el cuarto departamento hoy con mayor dosis aplicadas en el país. Entonces tenemos que mostrar esas cifras y cómo desde la academia, desde la sala situacional y los conceptos médicos nos permitan pues poder reanudar y reactivar otros más sectores, que es lo que más queremos también para no solo salvar las vidas de todos los santanderianos, sino salvar la vida de las empresas que hoy están agonizando en muchas de ellas. Entonces eso es lo que queremos hoy definir en esta tarde con los gremios y el señor ministro. Ministro, quería preguntarle entonces, con base en eso que usted acaba de decir que va a ser gradual, el alcalde y el gobernador le habían pedido solicitud a partir del 1 de junio para poder reactivarse de manera total. Siendo así las cosas, si va a ser gradual, ¿cómo va a ser? Ahora, eso es un poco lo que estamos discutiendo, todavía no está claro lo que estamos en este momento, precisamente teniendo en cuenta la situación que nos encontramos, recoger un poco cómo los empresarios, el sector cultural vería ese abordaje. Nosotros claramente a partir del 1 de junio vamos a entrar en un entorno de reactivación, 1 de junio. Pero otro tema es cómo lo vamos haciendo. Hemos ido aprendiendo cosas. Hay sectores donde la pandemia no hace una afectación crítica. Te pongo un ejemplo, hoteles. Tenemos la hotelería en un 60%, pero realmente cuando uno ve las personas dentro de un hotel, realmente la probabilidad de contagio con un buen protocolo de bioseguridad es prácticamente cero. No tenemos por qué mantenerlo cerrado. Tenemos la experiencia de Cartagena, San Andrés, donde se ha visto que la afectación del sector turismo es absolutamente baja, y eso necesariamente tiene que ser. Hay otras restricciones, digamos, de tiempo. El sector educativo, termina el periodo escolar, planes, vacunamos de ahora todo el mes de junio, el 15 de julio, que se reactiva el calendario A, podemos perfectamente tener a los niños vacunados. Entonces es el tipo de progresividad de planeación en la cual tenemos que ir avanzando. Igual hay retos con el sector de educación superior, habría que mirar cómo cuadramos para que la educación superior sea completamente presencial y cómo modulamos temas, por ejemplo, niños que han estado en su casa con riesgo de maltrato, con riesgo de obesidad, con problemas de aprendizaje, de falta de actividad física, ¿cómo compensamos eso? Y así los diferentes sectores podemos ir avanzando de una manera importante. ¿Cómo abrir estadios de fútbol, por ejemplo? Que es un tema importante. ¿Ya podríamos abrir con un aforo el 1 de junio? Sí, probablemente sí, pero ¿cómo vamos haciéndolo progresivamente para lograr que la gente también aprenda a volver a disfrutar los entornos públicos con responsabilidad? ¿Sí? No, esto no se trata de abrir y que caiga abrir la presa para que se nos venga todo el agua, hay que hacerlo con una gradualidad. Acordemos, duramos cerrando el país durante 1 año y medio, ahora hay que abrirlo de una manera secuencial, gradual, consensuada, donde todos nos sintamos tranquilos, incluso los mismos empresarios. Ministro, última pregunta. Que Santander es el cuarto departamento que recibió como vacunación, ¿esto ayuda a la reactivación? ¿Es el que usted está hablando? Sí, claro, la vacunación es fundamental, como decía el señor alcalde aquí. Si nos vacunamos, logramos reactivarnos. Hay evidencia, y aprovecho la pregunta que es muy buena, hay evidencia clarísima en este momento que, por ejemplo, la población mayor de 80 años, que ya tenemos vacunado el 90%, en este tercer pico la tasa de mortalidad se cayó, disminuyó fundamentalmente. Los trabajadores de la salud, 90% de los trabajadores de salud están vacunados hoy en día. No tuvieron contagio prácticamente y mortalidad muy baja, cercana a cero.
Entonces, esos son ejemplos ya fehacientes de que la vacunación es fundamental. De manera que por eso tenemos que avanzar en esa velocidad, manteniendo ese equilibrio con la pandemia. Yo les agradezco mucho y estaremos hablando esta semana todos los días del tema y muchas gracias.